y en estrecho vínculo con el resto de la población en general para poder brindarles este espacio institucional y, lógicamente, redundar en beneficios para todos, ¿no? Para la empresa, para la facultad y para los asistentes a esta capacitación. Exactamente. No, muchísimas gracias a ustedes que siempre están dispuestos y en realidad son los que organizan todo esto, que se encargan de la planeación, difusión y todo. Nosotros simplemente ponemos la cara después durante 40 minutos o una hora, nada más que eso. Así que de nuevo muchas gracias y por supuesto seguramente vamos a estar repitiendo este tipo de actividades. Bien, en cuanto a la organización de la charla, simplemente comentarles que todas las preguntas que surjan a medida las vayan dejando en el chat, ¿sí? Y al finalizar la exposición vamos a estar respondiendo a cada una de ellas. Bien, sin mucho más, arrancamos. Como ya les dije, hoy vamos a estar hablando sobre dos conceptos importantes que hacen, o que debemos conocer por lo menos, a la selección de interruptores automáticos. Y estos conceptos son selectividad y filiación. ¿Cómo va a estar organizada la charla de hoy? Básicamente va a estar dividida en 6 puntos, 6 capítulos, podríamos decirlo. Vamos a arrancar primero nombrando simplemente cuáles son los parámetros generales de selección de interruptores automáticos. Después vamos a ver algunas definiciones formales importantes que debemos conocer cuando hablamos de selectividad y filiación. Vamos a hacer un pequeño repasito acerca de las curvas de disparo de los interruptores, solo para entrar en tono, y después sí, ya en los capítulos o en los puntos 4 y 5, vamos a abocarnos a entender específicamente los conceptos de selectividad y filiación. Y no solamente a saber de qué se trata cada uno de estos conceptos, sino también a entender cómo aplicarlos de forma práctica cuando debemos realizar la selección de interruptores o el diseño de un circuito eléctrico de potencia. Y es por eso que vamos a finalizar cada uno de estos puntos con un pequeño análisis de caso, es decir, un pequeño ejemplo en donde vamos a realizar la selección de los interruptores. Bien, arranquemos. En cuanto a los parámetros generales, o sea, ¿qué parámetros, cuáles son los principales que debemos tener en cuenta cuando tenemos que seleccionar un interruptor automático? Por supuesto, son casi todos conocidos. En primer lugar, lo que tenemos que conocer es la intensidad nominal, ¿sí?, que debe tener nuestro interruptor automático. Es decir, debemos conocer el consumo de nuestra red en corriente, y con eso vamos a determinar el calibre del interruptor. Tenemos que tener en claro también la tensión de la línea eléctrica, si son 50 volts, si es continua, si es alterna, si son 220, 380, 690, si es media tensión. Tenemos que tener en claro cuántos polos necesitamos que tenga nuestro interruptor automático. Puede ser un interruptor bipolar, tripolar, tetrapolar, es decir, 2, 3 o 4 polos. Tenemos que conocer qué poder de corte necesitamos, y justamente en este punto hicimos foco en la charla pasada. Hicimos el cálculo de las corrientes de cortocircuito de nuestro circuito eléctrico y determinamos, según el poder de corte, cuál era el interruptor indicado. Y por último, el último parámetro que debemos conocer son los requerimientos de selectividad y filiación. Y es justamente sobre estos dos puntos en los que nos vamos a centrar en el día de hoy. Para arrancar, vamos a dar las dos definiciones formales de lo que es la selectividad y la filiación de interruptores automáticos. La selectividad está definida como la coordinación de los dispositivos de corte automático para que cuando se produzca un defecto, para que ante un defecto, que puede ocurrir en cualquier punto de la red, el mismo sea eliminado por el interruptor
está colocado inmediatamente aguas arriba de la falla, y solo por ese interruptor. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a un pequeño diagrama unifilar de potencia. ¿Qué tenemos acá? Dos interruptores. ¿Sí? Tenemos el interruptor D1 y aguas abajo del mismo el interruptor automático D2. En caso de que se produzca una falla, aguas abajo del segundo interruptor, vamos a tener una corriente elevada que va a circular por nuestro circuito, la que está indicada con la flecha naranja. Cuando hablamos de selectividad, lo que nosotros vamos a requerir en este circuito es que ante esa falla que se produce, solamente se active el interruptor más cercano al punto de falla, es decir, en este caso, el interruptor D2. ¿Sí? Solo ese. No podemos permitir, cuando hablamos de selectividad, que se activen, cuando digo activen, me hago referencia a que se abran, a que salten, ¿sí? Los interruptores. No podemos permitir en este caso de que se active también el interruptor D1, sino que tiene que activarse el interruptor más cercano al punto de falla. Ahora, una aclaración nada más. Cuando hablamos de selectividad y cuando hablamos de defectos, de fallas, ¿sí? No solamente estamos hablando de cortocircuitos, ¿sí? Sino que definimos falla como cualquier valor de corriente que esté circulando por encima del valor nominal de corriente del interruptor. Es decir, puede también considerarse una falla una sobrecarga de la línea, ¿sí? No solamente cortocircuitos. Por otro lado, la afiliación está definida como la utilización del poder de limitación de los interruptores automáticos que permite instalar aguas abajo interruptores de menores prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a entender, porque si miramos la definición por ahí es un poquito, no sé si confusa, pero cuesta entenderla por lo menos. Tenemos el mismo circuito, dos interruptores en serie en este caso, D1, D2, la falla sí se vuelve a dar en el mismo lugar, aguas abajo del interruptor D2, y en este caso sí vamos a estar considerando las fallas de corriente de cortocircuito solamente, ¿sí? O sea, necesitamos fallas con corrientes elevadas. Nosotros habíamos visto, después vamos a hacer bien foco en esto, pero habíamos visto de que cuando se seleccionaba un interruptor, a través, o conociendo en realidad, la corriente de cortocircuito, se tenía... Alex. Sí, perdón. Perdón que te interrumpa, se interrumpió la presentación. Si querés salir y volver a presentar. Bueno. Porque no la estamos viendo. A ver. Vuelvo a presentar. Por favor, confírmenme. Bien, ahí está apareciendo. Perfecto, ahí sí, adelante. Mil disculpas, no sé qué habrá sucedido. Sí, no, algún participante había puesto presentar y interrumpió tu presentación, pero no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Continúa tranquilo. Bueno, al resto le cuento por ahí que Alex no puede ver la sala de asistentes mientras él está presentando, por eso es por ahí que se lo interrumpe cuando ocurre algún inconveniente, porque por eso nos quedamos nosotros haciendo la asistencia técnica y acompañándolos también. Pero adelante, Alex, no hay problema. No, perfecto, gracias por avisarme, sí, porque yo la verdad no estoy viendo el chat ni la sala de asistentes. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé dónde habíamos quedado, pero dónde se perdió la presentación, pero no importa. Veamos este diagrama que tenemos acá abajo, donde tenemos dos interruptores de nuevo, en serie los dos, D1, D2, se produce una falla, aguas abajo del interruptor D2. Nosotros habíamos visto que si teníamos que seleccionar un interruptor automático por corriente de cortocircuito, se tenía que cumplir de que el poder de corte del interruptor debía ser superior a la corriente de cortocircuito
estimada, la que nosotros calculábamos en este punto, y eso se tenía que cumplir sí o sí. Bien, cuando hablamos de filiación, podemos poner, digámoslo así, un pequeño paréntesis. Ya no se tiene que cumplir sí o sí este caso, sino que va a existir una pequeña excepción, ¿sí? Que se va a dar cuando el interruptor que está aguas arriba tenga una característica en especial, que es que sea un interruptor de tipo limitador. En ese caso, no va a hacer falta que el poder de corte del interruptor de 2 sea justamente superior a la corriente de cortocircuito en este punto. Pero dejemos la definición acá, que después vamos a ver en detalle de qué se trata la filiación. Simplemente era para presentar las dos definiciones formales. Un pequeño repasito de lo que son las curvas de disparo de los interruptores. Una curva de disparo clásica de un interruptor automático es lo que estamos viendo en pantalla. Básicamente es una representación gráfica, por supuesto, de cómo es el accionamiento del interruptor. Es decir, de qué forma trabaja. En la gráfica vamos a tener, por un lado, la corriente en el eje X y el tiempo en el eje Y. La curva de disparo es la que está en color verde y nos va a indicar, según distintos valores de corriente, cuál es el tiempo que tarda en activarse el interruptor automático, es decir, en abrirse. ¿Qué estamos viendo entonces? La relación corriente-tiempo de nuestro interruptor automático. En primer lugar, vamos a analizarlo con distintos valores. En primer lugar, acá van a ver sobre el eje de las corrientes dos corrientes indicadas. Por un lado, la corriente nominal, y acá vemos que para todos los valores de corriente igual a la nominal o inferiores, no cortan en ningún momento la curva de disparo. ¿Qué significa eso? Lógicamente, que si la corriente que circula a través del interruptor es inferior a la nominal o igual a la nominal, el interruptor no se va a abrir nunca. Cuestión lógica. Y a esta zona se la denomina normalmente zona de trabajo seguro. Ahora, si la corriente supera la nominal, pero no por mucho, sino está solo algunas veces por arriba de la nominal, ahora sí, vamos a estar cortando en estos valores a la curva de disparo. Es decir, nuestro interruptor se va a abrir. Y podemos ver ya de entrada que a mayores valores de corriente, menor es el tiempo. Es decir, cuanto mayor es el valor de corriente, más rápido se va a disparar el interruptor automático. Esta zona intermedia, acá, se la denomina zona de disparo térmico. Normalmente, los valores de corriente que se dan dentro de esta zona tienen que ver con sobrecargas, ¿sí? Y después, ya para valores de corriente mucho más altos, normalmente relacionados con cortocircuitos, vamos a tener una tercera zona, que es la zona de disparo magnético, ¿sí? En esta zona casi se podría decir de que el disparo del interruptor es inmediato, es decir, para altos valores de corriente el tiempo de disparo es muy bajo, estamos hablando de algunos milisegundos nada más. Ahora una pregunta, ¿todos los interruptores tienen la misma curva de disparo? O sea, ¿todas las curvas son iguales para los interruptores automáticos? No. Son similares, sí, pero no iguales. Todos van a tener más o menos la forma que estamos viendo en pantalla, pero no van a ser iguales, sino que van a depender con la característica del interruptor. Y acá podemos clasificarlo en dos, se podría decir, dos grandes grupos. Por un lado, los interruptores que tienen curvas de disparo fijas, ¿sí? Como las que vemos, por ejemplo, en este gráfico. Estos son por ahí los más conocidos, son para interruptores automáticos de calibres de rango medio a chico, se podría decir,
en donde ustedes seguramente habrán escuchado ya hablar de categorías, curvas tipo B, C, D, tipo K. En este caso, estos interruptores, como les digo, tienen curvas de disparo, pero son fijas. Es decir, el usuario no las puede modificar ni regular, sino que simplemente nosotros tenemos que determinar qué tipo de curva queremos y compramos ese interruptor. ¿De qué dependerá el tipo de curva que vayamos a elegir? Básicamente, de la carga que tenemos aguas abajo del interruptor. Si queremos proteger generadores o grandes longitudes de cable, la curva adecuada es la B. Si queremos una protección de receptores o de cargas clásicas, que es lo más común, utilizamos una curva de tipo C. Y si no, ya para receptores que tienen, o sea, receptores para cargas que tienen una corriente de arranque muy alta, tenemos que pasar a curvas de tipo D. Básicamente, ¿en qué se diferencian todas estas curvas? En la zona o la amplitud del disparo térmico. Es decir, por ejemplo, las curvas de tipo C van a ser aptas para el arranque de motores. Recordemos que los motores en el arranque consumen más o menos entre 4 y 8 veces la corriente nominal. Entonces, si utilizo para un motor un interruptor de curva B, lo más probable es que cada vez que arranque el motor salte el interruptor. Entonces, bueno, tengo que pasar a una curva diferente. Pero el concepto que nos tiene que quedar acá es que existen esta clase de interruptores automáticos que tienen las curvas de tipo fijas. Y después, una segunda clase de interruptores automáticos son los que tienen curvas que podemos modificar, o sea, podemos modelar dentro de ciertos parámetros, por supuesto, pero podemos realizar ciertas modificaciones en la curva de disparo de nuestro interruptor. Acá estamos viendo un gráfico en donde se ve cada uno de los parámetros con los cuales podemos ir modelando la curva. Y esto lo podemos hacer según las necesidades particulares. Por supuesto que esta opción normalmente viene solamente para lo que denominamos interruptores de cabecera, o sea, interruptores que tienen una corriente nominal bastante alta, ¿sí? No para proteger directamente las cargas, sino ya son los interruptores que protegen tableros de distribución, por ejemplo. Por supuesto que estos interruptores traen esta opción, pero también esta los hace de un costo bastante más elevado que los que tienen curvas de tipo fijas. Es una opción más costosa. Bien, hasta acá lo único que hicimos fue un pequeño repaso. Definimos selectividad, definimos filiación, vimos los distintos tipos de curvas de disparo, y ahora sí, vayamos a lo que vinimos. Selectividad. Bien, ¿qué era la selectividad? Con la selectividad lo que hacíamos básicamente era asegurar que ante una falla solamente se nos active el interruptor más cercano, no todos los que están aguas arriba de este. Ahora, vamos a analizar un caso de selectividad. Para que justamente tengamos selectividad entre estos dos interruptores, lo que tiene que suceder es lo que vemos en esta gráfica. ¿Qué vemos acá? Tenemos la curva de disparo de los dos interruptores, y fíjense que en ningún momento estas curvas se cruzan entre ellas. O sea, en ningún momento se tocan. ¿Eso qué nos hace ver? Vemos que, en este caso, ante cualquier corriente de falla, el único interruptor que se va a abrir es el interruptor D2. Por ejemplo, a ver, busco el lapicito. Ahí está. Por ejemplo, obviamente que si tenemos una falla en este sector no se va a abrir ninguno de los interruptores, pero
si tenemos una corriente que tiene este valor. No importa cuál es el valor numérico de la misma, pero es que se encuentra en esta zona. Esta corriente, si analizamos por separado las curvas, puede realizar la apertura de los dos interruptores. ¿Por qué? Porque corta a las curvas de disparo de ambos interruptores. Pero, primero corta a la del interruptor D2. Es decir, que el mismo valor de corriente me genera el disparo del interruptor D2 en un tiempo inferior al disparo de D1. Es decir, dispara antes, se abre antes el interruptor D2 que el interruptor D1. Entonces, ante una falla acá que tenga este valor de corriente, el interruptor que se va a abrir es solamente D2. ¿Por qué no se va a abrir D1? Porque no le di tiempo. Simplemente eso. Si nos vamos un poco más a la derecha, fíjense que podemos tomar valores de corriente acá o acá, y siempre el interruptor que se va a abrir primero es el interruptor D2, el que más cerca de la falla se encuentra. En conclusión, si las dos curvas de disparo no se cruzan en ningún punto, solamente se va a disparar D2 sin importar cuál sea la corriente de falla. Y a esto lo denominamos selectividad total. ¿Sí? O sea, sin importar qué valor de corriente de falla tenga en este punto, siempre, pero siempre, se va a abrir el interruptor D2. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos este segundo caso? Mismo circuito, por supuesto, pero ya las curvas cambiaron. En este caso, las curvas de disparo de los interruptores, hay un lugar en donde se cruzan, o que son comunes. Para todos los valores de corriente, acá tenemos un punto marcado, IS. Para todos los valores de corriente menores a IS, el interruptor que se va a disparar primero es el D2. Ahora, Sí. ¿Sí? Escuché un audio, perdón. Ahora, para valores de corriente que sean iguales o superiores a este punto, a IS, a este valor IS, se van a disparar lamentablemente los dos interruptores. Es decir, esta corriente IS la vamos a denominar límite de selectividad. Es decir, hasta este valor de corriente tengo selectividad. ¿Por qué? Porque solo se dispara D2. Si el valor de corriente de falla es superior a IS, se disparan ambos interruptores, por lo tanto, no tengo selectividad. A este tipo de interacción entre interruptores se la denomina selectividad parcial. Es decir, ya no es una selectividad total porque no siempre, no en todos los casos, se va a activar solamente el interruptor que está más cerca a la falla, sino que hay ciertas características que hacen que se activen los dos interruptores. Es decir, sigo teniendo selectividad, pero no total, sino parcial. Y por supuesto, tenemos un tercer caso a todo esto, en donde, como podemos ver en la gráfica, no podemos, inclusive se nos complica distinguir qué curva de disparo pertenece a qué interruptor, ¿sí? Se cruzan en múltiples puntos, no está bien definido. En este caso, directamente definimos de que no existe selectividad. Entonces, la relación entre dos interruptores, desde el punto de vista de la selectividad, se puede clasificar de estas tres formas, como selectividad total, parcial o directamente que no existe.
Ahora, ¿cómo puedo asegurar selectividad en mi circuito? Existen, por así decirlo, varias formas o varias técnicas para lograrlo. Por supuesto que esto lo hacen los fabricantes y para nosotros tenemos que conocer el momento de realizar la selección, ¿no? Para entender cómo funciona. Las dos técnicas principales las vamos a ver ahora. La primera es la denominada selectividad amperométrica. ¿En qué se basa? Básicamente se busca que la diferencia de corriente de intensidad entre las curvas de funcionamiento de los interruptores tenga una diferencia, por así decirlo, grande. O sea, que estén separadas. ¿Sí? Normalmente esto se busca para interruptores de corrientes chicas y sobre todo es aplicable en la zona de baja intensidad, ¿sí? De corrientes de falla generadas normalmente por sobrecargas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que está debajo de esta zona de la curva es la zona de sobrecarga, la zona térmica, o corrientes de cortocircuito débiles, ¿sí? Entonces, acá la técnica para asegurar la selectividad cuando las corrientes son bajas es la técnica de la selectividad amperométrica. Pero fíjense que para corrientes más elevadas, porque ¿hasta dónde tengo selectividad amperométrica en este caso? Hasta el valor ISD1. ¿Sí? Después de eso, las curvas se me juntan, se me cruzan. Entonces acá no tengo selectividad amperométrica. Pero si necesito selectividad en esta zona, puedo recurrir a otra técnica que es posible utilizarla gracias a los interruptores que tienen modelado de curvas, y es la selectividad cronométrica. Lo que yo tengo que hacer en esta zona para tener selectividad ante corrientes elevadas es, de alguna manera, separar las curvas que acá se están cruzando. ¿Cómo lo puedo lograr? Aumentando el tiempo, ¿sí? Dándole un delay, agregando un retardo en el tiempo de disparo del interruptor que está aguas arriba. Fíjense que la curva es exactamente igual, se mantiene fija, lo único que hago es agregarle un retardo en la zona de altas corrientes, ¿sí? Y esto se puede realizar, como les decía, gracias a los interruptores automáticos que permiten el modelado de las curvas de disparo. Ahora, bien, Alex, ya está, entendimos. Ya sabemos qué es selectividad. ¿Qué es la selectividad? Básicamente, asegurarnos que el único interruptor que se abra es el que está más cerca al punto de la falla. Pero si tengo que diseñar un circuito en base a selectividad, o sea, necesito selectividad en mi circuito, tengo que seleccionar los interruptores. ¿Qué hago? ¿Tengo que comparar las curvas, así como lo estoy haciendo de esta manera, de forma gráfica? Podría ser una técnica, sí, pero por suerte para nosotros, hoy por hoy, los fabricantes de interruptores nos facilitaron un poco la vida y nos presentan lo que se conoce como tablas de selectividad. Y acá hago un pequeño paréntesis, una aclaración respecto a este tema, que es la siguiente. Cada fabricante tiene sus propias tablas de selectividad en las cuales presenta las características justamente de selectividad que existen para los interruptores que él mismo fabrica. Entonces, encontrar o asegurar por lo menos selectividad entre interruptores de distintos fabricantes es un poco complicado, ¿sí? Sobre todo porque no hay tablas. En ese caso sí podríamos realizar la comparación de forma gráfica, ¿sí? Así como está presentado acá, pero
nadie nos va a garantizar al 100% de que exista esa selectividad. Entonces, si nosotros realmente queremos asegurarnos de tener selectividad entre interruptores dentro de nuestro circuito, lo mejor que podemos hacer es utilizar interruptores del mismo fabricante, ¿sí? No importa la marca, pero sí que sean del mismo fabricante. Bien. Les decía que para saber si hay selectividad o no entre dos interruptores específicos, los fabricantes nos ofrecen las famosas tablas de selectividad. Acá les dejé un pequeño ejemplo, esto es un extracto de una tabla de un fabricante, pero todas se leen de la misma manera. Son tablas de doble entrada, ¿sí? En donde las columnas van a representar a los interruptores que tenemos aguas arriba, es decir, a los interruptores, si hacemos referencia a nuestro gráfico, de 1. Y las filas van a estar representadas o van a representar a los interruptores que están aguas abajo, es decir, a los interruptores de 2. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer en este caso para saber si hay selectividad entre D1 y D2 es buscar el modelo de D1 en las columnas, buscar el modelo de D2 en las filas, y en el lugar donde se cruza, ver qué me dice ese rectángulo. Y aquí vamos a tener tres opciones. Directamente no nos va a decir nada, ¿sí? Va a estar en blanco el recuadro. ¿Eso qué significa? Que no existe selectividad entre esos dos interruptores, o que por lo menos el fabricante no nos garantiza selectividad entre esos dos interruptores. Segunda opción, y la mejor, es que tenga una T, el recuadro. ¿Qué quiere decir? Selectividad total, ¿sí? Al 100%. No importa qué corriente de fallo tenga, la selectividad entre D1 y D2 es del 100%, es total. Y tercer caso, obviamente, va a representar la selectividad parcial, ¿sí? Ahí a medio camino. Y va a tener un valor numérico en ese caso. ¿Qué representa ese valor numérico? Por ejemplo, tomemos un 1. Representa la corriente IS, el límite de corriente, el límite de selectividad que tengo entre esos dos interruptores. Y este valor está dado en kiloampere. Es decir, por ejemplo, si tengo un 1, lo que aseguro es una selectividad parcial, ¿sí?, hasta 1 kiloampere. Es decir, si la corriente de falla es inferior a 1 kiloampere, a 1000 amperes, se me va a abrir solamente el interruptor de 2. Si la intensidad de falla es 1000 amperes o más, y se me van a abrir probablemente los dos interruptores. Ya no me garantiza selectividad el fabricante. Pero pongámosle número a esto para que quede claro. Mismo circuito, solo que acá agregué los modelos y el calibre de los interruptores que están instalados. Dijimos, el interruptor que está aguas arriba lo tengo que buscar en las columnas. En este caso es un NS250N de 160 amperes. ¿Dónde está? Acá. Busco la columna de los interruptores NS250N con calibre 160 amperes. Para la fila tengo que fijarme en el modelo del otro interruptor, NS100N de 63. ¿Dónde está? Acá, está resaltada. ¿Qué me indica la tabla de selectividad para estos dos modelos? Que la selectividad es total. Es decir, para cualquier corriente de cortocircuito, corriente de falla, perdón, de falla que se dé acá, el único interruptor que se va a abrir es el interruptor D2. Ojo, la corriente de falla, por supuesto, nunca debe superar a la
al poder de corte de este interruptor. En este caso, el NS100N tiene 36 kA de poder de corte. Por lo tanto, la corriente de falla siempre va a ser menor a esa. Pero está asegurada la selectividad total para estos dos modelos de interruptores. Ahora, ¿qué pasa si cambio el modelo del interruptor de 1? Es de 160 amperes, por lo tanto, bien podría utilizar un interruptor NS160N de 160 amperes. Tengo la columna resaltada, la fila va a seguir siendo la misma, pero en este caso la selectividad que presenta ya no es total. Es de 2 kiloamperes. Es decir, si la corriente de falla es inferior a 2000 amperes, sí, solamente se va a abrir de 2, pero en caso de que sea superior a 2000 amperes, se van a abrir ambos interruptores. Tengo selectividad parcial en este caso. Bien, sigamos con el siguiente concepto, porque si no esto se va a hacer demasiado largo. Hablamos de selectividad, verificamos en realidad la selectividad entre dos modelos de interruptores en el catálogo, y ahora le toca el turno a la filiación. ¿Qué era filiación? En la filiación, de alguna manera decíamos que podíamos utilizar un interruptor D2 que tenga una corriente de corte última inferior a la corriente de cortocircuito estimada para ese punto. A ver, volvemos para atrás. Nosotros, cuando calculábamos la corriente de cortocircuito, y eso lo habíamos visto en la charla anterior, decíamos que siempre se debía cumplir cuando seleccionábamos un interruptor automático que el poder de corte del interruptor automático debía ser superior o igual a la corriente de cortocircuito calculada, estimada. ¿Sí? Y esto se tenía que cumplir siempre. Ahora, si tomo los valores que estoy viendo acá, veo que el poder de corte de mi interruptor son 36 kA, mientras que la corriente de cortocircuito, aguas abajo del interruptor de 2, es de 39, es decir, no se cumple esta condición. Entonces, ¿está mal seleccionado el interruptor D2? A priori sí, pero existe una posibilidad en donde, si el interruptor D1 es un interruptor de tipo limitador, esta condición se puede dejar de cumplir, ya no es necesaria que se cumpla. Es decir, podemos llegar a instalar un interruptor D2 con poder de corte inferior a la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Y esto es gracias a lo que denominamos filiación. ¿Qué va a pasar en este circuito? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente el interruptor D1 me va a limitar la corriente de corto que va a circular por el circuito, me la va a disminuir y de esa forma acá sí voy a poder instalar un interruptor de 36 kA, es decir, de un poder de corte menor a la corriente de cortocircuito que yo calculé. Y a esto es lo que denominamos filiación entre dos interruptores. Es decir, D1 ayuda, de alguna forma, refuerza el poder de corte del interruptor D2. Ahora, estamos diciendo que para que esto se cumpla, el interruptor D1 tiene que ser de tipo limitador. ¿Qué quiere decir que un interruptor automático sea limitador? Quiere decir que tiene la capacidad de eliminar la corriente de falla antes del primer semiperiodo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se produce una falla, generalmente en cortocircuito, la corriente que va a circular puede llegar a ser asimétrica y tener la forma que estamos viendo en este primer diagrama.
con lo cual vamos a tener una corriente de falla pico bastante elevada, ¿sí? Lo que hacen este tipo de interruptores es cortar, es decir, reaccionan rápido, los podemos decir que son interruptores automáticos ultra rápidos. Apenas detectan una falla, una corriente de cortocircuito, se dan cuenta y ya se abren. Y acá decimos que tienen que actuar antes del primer semiperiodo. Nosotros, en lo que es corriente alterna, tenemos 50 Hz. Un periodo son 20 milisegundos. Por lo tanto, si tienen que actuar antes del primer semiperiodo, quiere decir que estos interruptores tienen que detectar la falla y abrirse antes de los 10 milisegundos. Entonces, con eso, ¿qué logramos? Logramos que la corriente de falla quede limitada a un valor mucho, pero mucho más pequeño que el que obtendría si no tuviese esta limitación, si el interruptor no fuese de tipo limitador. Entonces, en estos casos, cuando tengo a D1 como un interruptor limitador, puede existir la posibilidad de que D2 tenga un poder de corte inferior a la corriente de cortocircuito calculada, estimada. Ahora, una cosa, no todos los interruptores automáticos son limitadores, ¿sí? Es decir, no todos los interruptores automáticos tienen la capacidad de eliminar la corriente de falla antes del primer semiperiodo, ¿sí? Son interruptores, no voy a decir especiales, pero tenemos que considerar que no el 100% de los interruptores automáticos tiene esta característica. Por lo tanto, obviamente, no siempre se va a cumplir la condición de filiación. Ahora, además de sentarnos las bases de las técnicas de filiación, los interruptores limitadores también nos ayudan en otros aspectos. Recordemos que todas las corrientes de cortocircuito son corrientes muy elevadas que no solamente terminan forzando, por así decirlo, a los interruptores automáticos, sino que también perjudican, ¿sí?, a todo nuestro sistema eléctrico, ¿sí?, ya sea por efectos de tipo electromagnéticos, térmicos e inclusive mecánicos. Entonces, al tener instalado un interruptor que sea limitador, el cual me va a bajar la corriente de cortocircuito, yo estoy aliviando a todo mi circuito de estos efectos nocivos. No solamente me permite tener filiación entre dos interruptores. Ahora, yo recién dije que no todos los interruptores son limitadores. Ahora, en el caso de que sí lo sean, el fabricante nos va a presentar normalmente la siguiente curva, en donde nosotros, ¿qué podemos determinar en esta curva? Podemos determinar cuál es la limitación de corriente que nos ofrecen. ¿Cómo la leemos? De la siguiente manera. Tomemos el ejemplo de que la corriente de cortocircuito eficaz, la que yo calculé para mi circuito, es de 90 kA. Valor interesante, elevado. Si mi interruptor no fuese de tipo limitador, tendría que mirar esta recta que tengo acá. Si no fuese limitador, con 90 kA de corriente de cortocircuito efectiva, la corriente pico se me va a 200 kA. Un valor alto, muy alto. Ahora, con el hecho de instalar un interruptor de tipo limitador, esa corriente pico disminuye y solamente va a ser, en este caso del ejemplo, de 26 kA. Entonces, fíjense la relación que hay. De 200 kA pico paso a 26. Y por supuesto, con filiación, no vamos a tener que estar tampoco buscando en estas curvas cuando queremos verificar la filiación entre dos interruptores, sino que los fabricantes también ya nos ofrecen, así como la selectividad,
tablas de filiación. Y en este caso, nuevamente, son tablas de doble entrada, en donde las columnas representan los interruptores que tengo instalados aguas arriba, y las filas los interruptores instalados aguas abajo. Ahora, ¿qué significa el valor que tengo dentro de estos recuadros? Ese valor me representa el nuevo poder de corte. Es decir, ¿qué filiación tengo entre mis dos interruptores? Veámoslo con un ejemplo, va a ser más fácil. Tenemos este circuito. 3 interruptores en serie, por supuesto que esto es un extracto nada más de un diagrama mucho más grande. 3 interruptores. Tengo las corrientes de corto en distintos puntos de mi circuito, ¿sí? 80 kiloamperes acá arriba, 50 por acá abajo, 24 por acá. El primer interruptor tiene estas características. La que nos interesa analizar es la del poder de corte. Es un interruptor de 150 kiloamperes de poder de corte. La corriente de corto aguas abajo de ese interruptor es de 80, es menor, por lo tanto, está bien, se cumple la condición. Siguiente interruptor. El interruptor B es un interruptor de 25 kiloamperes. Y mi corriente de cortocircuito estimada es de 50. Acá ya empiezo a ver que puedo llegar a tener un problema. Pero verifiquemos qué filiación existe entre el interruptor A y el B. O sea, verifiquemos si el interruptor A es de tipo limitador y si va a reforzar el poder de corte del interruptor B o no. Para eso, nos vamos a las tablas de filiación. ¿Qué tenemos aguas arriba? El interruptor A. Es un interruptor NS250L. Tiene un poder de corte de 150 kA. Perfecto. Y aguas abajo tengo un interruptor NS100N. Lo busco entre las filas. Donde se cruza fila y columna me indica 150. ¿Qué es este 150? El nuevo poder de corte. Es decir, por filiación, el interruptor B ya no va a tener solamente 25 kiloamperes de poder de corte, sino que va a tener 150. Estos 150, por supuesto, son mayores a los 50 estimados, por lo tanto, se cumple la regla. Siguiente interruptor. ¿Qué pasa con el interruptor C? Pasa lo mismo que con el B. Tengo un poder de corte de 10 kA, la corriente de cortocircuito es de 24, es superior. A priori no cumple. Ahora, si busco en las tablas de filiación, y acá puedo hacer dos búsquedas. Una, tomar como que el interruptor aguas arriba es el B, o tomar como que el interruptor aguas arriba es directamente el A. Me paso de largo el interruptor B. Y es lo que voy a hacer en esta búsqueda. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el interruptor A es de tipo limitador, entonces es el que me interesa. Y me va a limitar cualquier corriente de cortocircuito que tenga aguas abajo del interruptor A. Por lo tanto, en las columnas busco el mismo interruptor, NS250L. En las filas ahora voy a buscar C60N. ¿Qué me indica? Que mi poder de corte, en este caso por filiación, pasó a ser de 30 kiloamperes. De 10 pasó a 30. 30 es superior a 24, por lo tanto, se cumple la condición. Bien, perfecto. Hablamos de selectividad, hablamos de filiación, vimos cómo se verifica una y otra. Ahora, para dejar nada más bien en claro, ¿por qué nos importa la selectividad y la filiación cuando tenemos que
seleccionar interruptores automáticos? ¿Qué ventajas o beneficios nos ofrecen? La selectividad, el principal beneficio que nos ofrece es la continuidad de servicio. Y esto es algo que en la industria es terriblemente importante. ¿Qué quiere decir continuidad de servicio? Fíjense en este diagrama. Un poquito más completo este unifilar. Tengo un interruptor de cabecera principal y aguas abajo otros 4 interruptores, ¿sí? Alimentados a través del cabecera. ¿Qué pasa si tengo una falla en este punto y no tengo selectividad? ¿Qué va a suceder? Se va a abrir el interruptor D2, pero también se va a abrir el interruptor D1. Si se abre D1, dejo sin alimentación eléctrica al resto de las cargas, de las otras 3 cargas que no tenían ningún problema, que no tenían ninguna falla. Entonces, ¿qué pierdo? Continuidad de servicio. Probablemente, por no tener selectividad, pueda dejar a la planta entera, a la fábrica entera, sin energía eléctrica. Entonces, en eso radica por sobre todo la importancia de que exista selectividad entre interruptores. Mientras que la filiación lo que nos ofrece principalmente es poder instalar interruptores automáticos de menor poder de corte, manteniendo la seguridad de nuestra instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque lo vimos en el ejemplo. En este punto B, yo estoy instalando un interruptor que tiene un poder de corte de 25 kiloamperes, inferior a la corriente de cortocircuito que yo calculé. Pero por filiación, yo estoy asegurando que no voy a tener problemas en la seguridad de mi instalación. ¿Por qué? Porque este interruptor, el que está aguas arriba, el interruptor A, es de tipo limitador, ¿sí? Y tiene una relación de filiación con los interruptores que tengo aguas abajo. Entonces, de esa manera, puedo tranquilamente instalar este interruptor de 25 kiloamperes acá, y no es necesario que instale uno de 50 o más kiloamperes. Con lo cual, ¿qué logro? Sobre todo, ahorro. ¿Sí? Cuanto mayor cantidad de kiloamperes de poder de corte necesito en mi interruptor, son interruptores más caros. Entonces, de esta forma, yo estoy poniendo un interruptor con características un poco menores, pero sigo manteniendo la seguridad de mi instalación eléctrica. La seguridad sigue estando garantizada, que eso es lo importante siempre cuando realizamos selección o diseño de circuitos de potencia eléctrica. Ahora, una pregunta normal que aparece siempre cuando hablamos de selectividad y filiación es la siguiente. ¿La filiación hace que se pierda selectividad? O sea, si selecciono por filiación mis interruptores, ¿pierdo selectividad? Porque si lo hago por filiación, lo que normalmente va a suceder es que ante una falla, acá, en este punto, se abran los 2 interruptores. No se va a abrir solamente B. Normalmente se van a abrir los 2. Entonces la pregunta es, ante filiación, ¿pierdo selectividad? Y, con lo que dije recién, se podría estimar que sí. Bueno, hoy por hoy se puede decir de que no siempre se pierde selectividad, ¿sí? Si utilizamos interruptores automáticos, entre comillas, tradicionales, sí la vamos a perder, pero actualmente los fabricantes están ofreciendo, obviamente modificaron los mecanismos de apertura internos de los interruptores automáticos, de forma tal que están asegurando de que no se pierde selectividad cuando se hace uso de la filiación.
Y a esto se lo denomina selectividad reforzada por filiación. ¿Y cómo lo van a ver representado? Porque también existen, así como vimos tablas de selectividad de filiación, hoy por hoy aparecen las tablas de selectividad reforzadas por filiación. ¿Y qué van a ver en estas tablas? Van a ver este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, 15/25, en donde el 25 es el poder de corte del aparato aguas abajo reforzado por filiación. Es decir, 25 es el poder de corte de D2 del interruptor aguas abajo, de D2, reforzado por filiación. Es decir, este valor es el que aparece en las tablas de filiación. Ahora, en las tablas de selectividad reforzada por filiación, agregamos un segundo valor, el de adelante, que es el límite de selectividad reforzada por filiación. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, D2 soporta o va a tener un poder de corte por filiación de 25 kiloamperes. Y el fabricante me asegura de que no pierdo selectividad hasta los 15 kiloamperes. Es decir, voy a tener una selectividad parcial, no total, ¿sí? Porque es inferior a los 25, pero voy a tener una selectividad parcial. Entonces, en estos casos, como les digo, ya no se puede más decir que la filiación me hace perder selectividad en la instalación, sino que ambas características pueden trabajar de forma conjunta. Bien, de esta forma, después de una hora de charla, damos por finalizado, abrimos el espacio de consultas, cualquier duda, a ver si puedo abrir el chat ahora sí, que haya surgido, espero que se haya podido entender algo, que hayamos podido estar por lo menos. Bueno, Alex, muchas gracias. Te agradecemos tu participación en esta segunda instancia del ciclo de charlas y abrimos el espacio del chat. Si algún asistente tiene alguna consulta, la puede hacer directamente en el chat o también puede activar su micrófono y hacerla de manera personal. Bien, veo una pregunta de Luis, que me pregunta en qué aplicaciones se recomienda la selectividad parcial. Vamos para atrás, o con la presentación. Tenemos selectividad total y selectividad parcial. No sé si se puede recomendar o no recomendar selectividad parcial para algunas aplicaciones o no. Pero lo que sí puedo hacer es, si no tengo selectividad total en mi instalación, entre dos interruptores, sino que tengo selectividad parcial solamente, pero yo estoy seguro que la corriente de cortocircuito acá abajo, o la corriente la de cortocircuito, que es la peor condición, es inferior al valor IS, voy a estar seguro que solamente se dispara el interruptor de 2. Entonces, de esa forma, la verdad, no me interesa demasiado lo que pase con corrientes superiores, porque nunca voy a tener fallas con corrientes superiores. Por otro lado, personalmente no recomendaría trabajar con selectividad parcial, pero donde sí está por lo menos establecido que se puede trabajar con selectividad parcial es en circuitos terminales, o sea, en tableros de distribución de tipos secundarios, en donde si la corriente es tan alta que me hace disparar dos interruptores, no me deja fuera de servicio instalaciones críticas. ¿Sí? O sea, cuando se me abra este interruptor D1, porque la corriente es muy alta y no lo puedo despejar solamente con D2,
que todos los interruptores que estén en paralelo con D2 y alimentados por D1, si esos no están alimentando nada que se pueda considerar crítico para la industria, la selectividad parcial es una alternativa, ¿sí? Pero bueno, tengo que analizar cada caso en particular. Bien, si hay alguna consultita más. De todas maneras, si por ahí no surgen consultas ahora, las tienen más adelante. Tienen nuestros contactos, los pueden de última también pedirlo en la facultad. Estamos abiertos a cualquier tipo de consulta en cualquier momento y las vamos a estar resolviendo sin ningún problema, ¿sí? Ahí, Alex, hay una otra consulta. Bien. Dice, ¿no hay posibilidad de tener selectividad cuando se trabaja con interruptores con poca diferencia de corriente? En la tabla se ve para grandes corrientes. Y es complicado. Es complicado. Cuando, digamos, acá, vieron que las curvas justamente de selectividad están separadas. Es más, normalmente se habla que tiene que haber un ratio de 1,6, 1,2, o sea, el cociente entre estas corrientes, ¿sí?, tiene que ser entre 1,6 y 2, normalmente para asegurar de alguna forma selectividad. Es por eso que los fabricantes aseguran o garantizan selectividad a través de tablas, y esas tablas ¿de dónde salen? De ensayos, directamente, o sea, son ensayos de tipo destructivos, en donde se aseguran de lo que están diciendo, de lo que están presentando en las tablas de selectividad. Y cuando tenemos interruptores que tienen muy poca diferencia de corriente, lo que se empieza a notar es esto, se empiezan a juntar las curvas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener problemas. Yo con esto no estoy diciendo que con interruptores que tienen poca diferencia de corriente no exista selectividad. Sí, puede existir, pero es más complicado, ¿sí? Y eso lamentablemente tenemos que verificarlo sí o sí a través del fabricante. No sé si con esto te respondo la inquietud. Y además, por otro lado, lo que veíamos acá es, cuando hablábamos esto de selectividad amperométrica, ¿sí? O sea, la selectividad amperométrica justamente se da cuando las diferencias de corriente se empiezan a marcar. Entonces, esa es una de las formas, una de las técnicas en las que podemos asegurar selectividad. Cuando esa brecha, esa diferencia de corriente no es tanta, bueno, entramos a jugar un poco más fino. Perfecto, muy claro, Alex. Sigue habiendo una consulta más. Sí, cómo no. De Luis dice, todas las marcas venden interruptores limitadores de corriente, es decir, ¿cómo se recorre algún interruptor con esas características? Bien, la verdad no te sabría decir si todas las marcas lo hacen. Las marcas líderes del mercado sí. Es más, digamos, si una marca te está presentando tablas de filiación, significa que tiene interruptores limitadores de corriente, Luis, ¿sí? No hay una característica en particular, generalmente cada marca lo expresa de forma distinta, algunas ni siquiera lo ponen en el datasheet, otras sí. Está un poquito ambiguo, sobre todo también porque el tema de selectividad y filiación por ahí no está normalizado. Cuando digo normalizado, o sea, no está bajo una norma como otros parámetros. Por ejemplo, el poder de corte, sabemos que está bajo las normas IEC. Bueno, selectividad y filiación, si bien están definidas, ¿sí?, dentro de las normas, por ahí están dentro de un gris, ¿sí? Entonces no es que todos los fabricantes tengan la misma
la misma nomenclatura para reconocer si un interruptor es limitador o no. Ahí tenemos otra consulta, dice, ¿se puede usar diferentes marcas para tener selectividad en diferencia de corrientes bajas? ¿Hay forma de encontrar selectividad? A ver, ¿puede haber selectividad? Sí, puede haber selectividad entre diferentes marcas. El problema es que nadie te lo garantiza. Digamos, el camino en ese caso sería hacer una comparación de las curvas de disparo de forma manual, por así decirlo, pero la realidad indica que, digamos, y bueno, ante esa comparación yo puedo determinar si existe o no selectividad, pero es una apreciación personal mía. Entonces, en caso de que exista algún problema futuro, ¿sí? En donde yo digo, hay selectividad entre estos dos interruptores de marcas diferentes, pero ante una falla terminó no habiendo selectividad, no hay nadie que me pueda respaldar en esa decisión que yo tomé. No sé si me explico. O sea, las marcas se hacen responsables de lo que ellos garantizan en sus catálogos, en sus tablas de selectividad, y en esas tablas solamente trabajan con interruptores que ellos mismos producen, o sea, de su misma marca. Entonces, no vas a encontrar probablemente tablas en donde se garantiza selectividad entre interruptores de diferentes marcas, y sin importar que la diferencia de corriente sea baja o alta, sino que al ser de marcas diferentes, nadie se quiere arriesgar. Sí, sí, totalmente. Conociendo las curvas características, ¿podés confirmar selectividad? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Hacés la comparación, como te digo, entre las dos curvas, y si existe esta separación, digámoslo así, entre las curvas, vos podés estar garantizando. Sí, sí. Pero es, de nuevo, vuelvo a repetir, es una apreciación personal de cada uno. No hay nadie que te respalde profesionalmente ante esa decisión. Nada más que eso. Pero sí puede haber selectividad. No, la verdad, en cuanto a técnicas, por lo menos en lo personal, no conozco ninguna. Bueno, si nadie más tiene ninguna consulta, damos por finalizada la charla. Te agradecemos, Alex, a vos por tu presencia y a todos los asistentes por la participación. No, Y si en el caso de que necesiten la presentación, nos pueden mandar un correo, ¿sí? Como lo hicimos con la primera charla, que les hemos enviado el link del video, ya que está siendo grabada la charla y va a ser subida al canal de YouTube, en el caso de que lo quieran volver a ver o pasárselo a alguien. Así que te agradecemos, Alex, nuevamente. perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. ¿O no? Sí, Evelyn. Hoy no le erré. Muchísimas gracias a ustedes por todo y estamos a disposición de lo que necesiten. No, gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego.